Nos encontramos justamente en el Consulado de Portugal y en el despacho del ilustrísimo señor cónsul de Sevilla, don Jorge Monteiro. Don Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la tarde ha sido un poco agitada porque ha habido una presentación incluso antes de la entrevista. ¿Qué han venido? Muchas universidades y han venido también del país iluso representante del área de cultura y de la española. Exatamente. Hemos tenido esta tarde, está decorrendo un congresso internacional que es el Congreso Internacional sobre la Sevilla Portuguesa. La presencia portuguesa o del Reino de Portugal en Sevilla en el tiempo del Barroco. Y esta tarde se ha presentado una ruta cultural, que es precisamente la Sevilla Lusa. O sea, lo que se ha procurado hacer es divulgar y poner en valor la herencia de la huella portuguesa en Sevilla, que es vastísima. Curioso, estamos hablando y eran muchísimas cosas las que había en común entre Portugal y España. Don Jorge, usted de Angola se vino aquí a Sevilla y Sevilla como Andalucía, Ceuta y Melilla, que es usted cónsul, y ahora el otro día estuvimos ya casi en la suerte final de su despedida sevillana. Es verdad. Y se marcha usted a Bruselas. Sí, es verdad. Yo la verdad es que no me quiero despedir de Sevilla porque la relación con Sevilla es muy intensa. Nos hemos integrado muy bien en la sociedad sevillana. Han sido 5 años muy fructíferos desde el punto de vista de la cooperación entre Portugal y la región sur de España y, por tanto, es difícil uno separarse de lo que ha hecho con alma y con pasión. Ahora me voy a Bruselas, a la representación portuguesa junto de la Unión Europea. Voy a tratar de temas completamente distintos, pero seguro que llevaré siempre los intereses de Portugal y de España, que afortunadamente compartimos prácticamente todos los mismos objetivos desde el punto de vista internacional. Seguro que los llevaré muy bien en mi memoria y haré todo lo posible por ponerlos en valor a nivel europeo. El amor de Sevilla con don Jorge Monteiro es exactamente igual, es recíproco, le gustan los toros, le gustan las fiestas, es un hombre que le gustan las tradiciones sevillanas, es muy cercano a todos, el alcalde Juan Espada, un hombre entrañable, todos los que han estado aquí, todos han sido parabienes con el cónsul que se nos va y que, bueno, cuando decimos, cuando no tocó algo bueno, porque se nos tiene que ir tan pronto, no han pasado 5 años casi sin darnos cuenta. Es verdad. Yo cuando llegué aquí todavía me acuerdo que fue un periodo difícil, porque estábamos en 2012, en período de profunda crisis económica, que Portugal estaba bajo un resgate financiero y el reto, el desafío fue un desafío muy importante. Se trataba de redinamizar relaciones que habían sido ya muy intensas en el pasado, como hoy se ha demostrado aquí, en el periodo de los siglos XVI, XVII, XVIII, pero de relanzar esas relaciones con pocos medios. Pero yo creo que lo mucho que compartimos en varios ámbitos de la sociedad, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel académico, los intereses del punto de vista del desarrollo de nuestras regiones. La región sur de Portugal, la región sur de España, comparten los mismos objetivos y los mismos desafíos. Hay que diversificar la economía, hay que atraer mayor volumen de inversión en sectores estratégicos, en sectores de innovación, de alta tecnología y, portanto, hemos intentado trabajar en todas estas áreas para crear aquí una relación más intensa que pueda aportarnos un crecimiento más importante a los dos países. Es curioso porque Portugal y España, la península ibérica, porque además somos hermanos, además por tierra, por ríos que nos unen, por montañas, por amistades, por familias portuguesas, españolas, portuguesas, por incluso la historia, república, dictadura, después afortunadamente ya democracia, momentos de crisis malos para España y para Portugal, los dos le tocaron un momento malo para salir, o sea, prácticamente ahora estamos saliendo después de estos networking que usted procuró aquí con mucho éxito para conocer un poco la cultura y sobre todo la aventura comercial portuguesa y española. Sin duda, yo lo digo muchas veces, cuanto más nos conocemos, más intensas son nuestras relaciones, porque nos damos cuenta de lo mucho que compartimos, no solamente por el pasado común. Fuimos pioneros en la primera globalización, fuimos los 2 países de Europa que han abierto Europa al mundo, al comercio internacional, pero compartimos sobre todo una perspectiva de futuro común. En un mundo cada vez más globalizado y con más problemas, como los que venimos asistiendo, incluso en la propia Unión Europea, yo creo que Portugal y España pueden proporcionar un ejemplo de buen entendimiento, de buena cooperación
e de uma integração praticamente total a nível económico e inclusivamente a nível cultural. Cada vez colaboramos más desde el punto de vista cultural. Estamos ahora mismo, está teniendo lugar en Madrid la Feria del Libro, que tiene Portugal como país invitado. Estamos celebrando también la quinta semana de Portugal en Andalucía, con un número muy amplio de iniciativas de cariz cultural que ayudan a divulgar la cultura portuguesa, la literatura portuguesa en esta región, y eso sin duda ayuda mucho a acercar a los dos países y a las regiones en que nos encontramos, a la región en que nos encontramos de Portugal. Se habla que la palabra crisis significa oportunidad también. Sin duda. Entonces, esto ha hecho que las empresas malas, las que no tenían buen talante, las que no eran buenas pagadoras, han desaparecido todas o casi todas, y ya lo poco que queda es bueno, es decir, que ahora se puede afrontar el futuro con mucha más claridad. Yo creo que sí, desde un determinado punto de vista, la crisis ha sido muy violenta y muy dura para la generalidad de las empresas, del tejido empresarial portugués y español. Pero las buenas empresas, las que anticipan los ciclos económicos, las que son capaces de invertir en innovación, en desarrollo tecnológico, esas están siempre mejor preparadas para afrontar los periodos menos buenos como el que hemos vivido en la última década. Pero Portugal y España tienen algo en común, es que nuestras empresas, sobre todo el tejido de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, su primera experiencia de internacionalización suele pasar por el país vecino. Es como el mercado ibérico, estamos hablando de un mercado común, de un mercado ibérico dentro del mercado común europeo. Y cada vez hay más ejemplos de lo que estoy diciendo. Yo he asistido en estos últimos 5 años a varias decenas de empresas andaluzas que han entrado en Portugal por primera vez, se han internacionalizado con mucho éxito. Y a partir de esa experiencia pueden mirar a otros mercados, como son los mercados de idioma portugués en África, o Brasil, o incluso en Asia. Y lo mismo pasa con las empresas portuguesas. España es un mercado muy atractivo, es 5 veces más importante o más grande que el mercado portugués. Por lo tanto, internacionalizarse a España significa adquirir dimensión y competitividad para operar en el mercado internacional. Tengo que decir que nuestra compañera de camino, Portugal, primero hay un orden de alfabetización alto, o sea, la gente son cultas, los niños van a los colegios desde muy pronto, tienen una salida magnífica. Después hay una correlación también de empresas que también son muy aperturistas. La mercado joven se ha abierto también, y a pesar de estar en una crisis que se está saliendo, estamos saliendo todos a la misma vez, la marea llega para todos bien, hemos estado casi ahogados en los últimos años, parece que hay un futuro esperanzador. Sin duda, Portugal acaba de salir del procedimiento por déficit excesivo de la Unión Europea. La economía lleva ya prácticamente 5 años creciendo. Se viene al inicio a un ritmo menor, pero en este último trimestre ya próximo de los 3%, 2,8%. Por tanto, hay indicadores muy positivos. El paro, por otra parte, también ha bajado de los 17% al 10% en prácticamente 4 años. Por tanto, yo creo que estamos en el buen camino. Las exportaciones, por otra parte, son el gran motor del crecimiento económico, lo que es un cambio de paradigma, porque no es un crecimiento basado solamente en el consumo interno, lo que podría generar un déficit de la balanza comercial. Estamos creciendo con base a la innovación, a la capacidad de las empresas en crear valor y en internacionalizar sus modelos de negocio. Y eso creo que es positivo para Portugal y para España. Lo que está ocurriendo en España es algo muy parecido a lo que está ocurriendo en Portugal. Por tanto, estamos en el momento exacto para unir todavía más nuestros esfuerzos para reforzar la competitividad de nuestras economías. Al ser internacionales también la hostelería y la gastronomía, pues lo que no cabe duda es que sigue siendo un país maravilloso. Somos países del Atlántico y lógicamente nos riegan esos ríos y además esas costas tan maravillosas de Portugal, junto con las Azores, que la tenéis justamente al lado, ¿no? Un patrimonio importante y secuelas de esa Brasil, que también lleváis en la sangre todos los portugueses, es importante, pero el turismo está dando mucho valor a Portugal, está metiendo dinero, por un tubo, porque al no haber muchas empresas,
el sector turismo tira mucho, ya es un sector, es una industria. Sin la menor duda. España, como sabemos, es el país más competitivo a nivel mundial en el sector del turismo. Portugal, sin embargo, lleva en estos últimos años un ritmo de crecimiento mucho por encima de lo que venía siendo habitual. Y eso creo que tiene dos explicaciones, tanto para Portugal como para España. En primer lugar, nuestro principal activo, del punto de vista económico, es nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza paisajística, natural, nuestra gastronomía, lo que podemos ofrecer a los que nos visitan. Son experiencias únicas. Y eso es lo que se está poniendo en valor en estos últimos años. Y eso, yo creo que no hay nadie que nos visite que no lleve un recuerdo maravilloso de haber pasado por Portugal o por España. Lo que creo que se debe hacer es un turismo altamente calificado, porque tenemos que apostar en la calidad. Eso es lo que nos puede diferenciar de otros destinos de masas, donde no hay una oferta cultural tan rica, pero sí nosotros podemos proporcionar esa oferta. Porque imagínese un turista que viene de vacaciones al Algarve o a la Costa Brava o a la Costa Azul. Ese turista puede en una semana, puede juntar un programa de playa, de sol, un programa gastronómico extraordinario con un programa cultural, porque a una cortísima distancia, en prácticamente todas nuestras ciudades, hay un patrimonio histórico extraordinario. Eso también se ha discutido estos últimos días aquí en el consulado. El poner en valor, a través de un programa más ambicioso, incluso con financiación europea, el patrimonio cultural que une el sur de Portugal con el sur de España, sobre todo a través del barroco. Nos damos cuenta que cualquier iglesia del sur de Portugal o de Andalucía tiene influencias comunes y que remontan a los siglos de oro de la expansión marítima de los dos países. No cabe duda que grandes marinos y navegantes, dos épocas realmente importantes de las dos partes, tanto Portugal como España, fueron mandaron en el mundo, mandaban en el mundo, dos épocas distintas mandaron en el mundo con mucha diferencia, ¿no? Ahora le preguntaría yo, después hay hablar de la gastronomía portuguesa es un valor en alza, cada día se va más, no solamente ya por bacalao dorado o por bacalao de cualquier otro tipo, ¿no? El bacalao está bueno hasta en una simple venta de carretera con una patata, y nada más, no hace falta poner nada a la gastronomía portuguesa porque es riquísima. Yo creo que el valor de nuestra gastronomía es la calidad de los productos, sí. Porque tenemos esa suerte también, esa suerte de poder disfrutar de productos de altísima calidad, ya sea en el dominio agrícola. La región sur de Portugal, cada vez más, es una de las regiones más competitivas a nivel internacional en el sector agroalimentario, donde salen productos de altísima calidad, como el aceite de oliva, sí, que se produce en Andalucía, pero muchísimos otros productos. Y al mismo tiempo tenemos también el mar, que nos da el mejor pescado que se puede comer a nivel mundial, el mejor marisco, y eso se puede disfrutar tanto en Andalucía como en el Algarve, como en el norte de Portugal. Yo creo que es esa oferta de calidad que se está también poniendo en valor, mantener productos que son productos que respeitan normas básicas de producción, que son biológicos también. Hay una cocina biológica que está en una fase de crecimiento muy importante. Esa pureza, essas raízes de la gastronomía que remontan a varios siglos, yo creo que es lo que potencia más la calidad de la oferta que tenemos. La parte vinícola, los viños, el viño verde como el viño tinto. Los vinos es otro segmento de la cultura y de la gastronomía. De hecho, Portugal y España producen vinos desde tiempos inmemoriales. Y aquí se hacen algunos de los mejores vinos del mundo. Yo creo que tanto nuestras regiones demarcadas pueden competir con cualquier región de las mejores del mundo, y de hecho lo van haciendo y ocupando las mejores posiciones en todas las competiciones de calidad a nivel internacional. Curioso que no solamente el vino, sino después está también en lo que usted ha dicho, la cultura. Usted nació en Oporto, muy cerquita, en San Detiso, ¿no?
Y aquello también es una zona es rural, un poco también cercana, pero por otro está también muy cerquita, es decir, que está uno en la gran ciudad también europea, ¿no? Porque Oporto, Lisboa son las grandes partes de Portugal, ¿no? Eso también es otra de las grandes transformaciones que nuestros países han conocido en los últimos 30 años, que fue una mejoría sustancial de las infraestructuras de comunicación. No solamente eso ha permitido comunicar las grandes ciudades de nuestros países con más facilidad, como ha permitido también comunicar mejor los dos países. Y hoy en día es mucho más fácil circular entre Portugal y España. De hecho, por ejemplo, para ir de Lisboa a Sevilla o de Sevilla a Lisboa se tardan solamente 4 horas. Sí, sí. Es de hecho la capital más próxima de Sevilla, no es Madrid. Portanto, la red de infraestructuras de comunicación ferroviaria, viaria y aérea también. Y aérea han mejorado mucho nuestra competitividad también a nivel internacional. Y de hecho hoy en día somos dos de los países que tienen mejores infraestructuras. Eso es bueno para la economía, es bueno para el turismo y es bueno para el desarrollo de nuestra sociedad. Es curioso cuando uno entra en Lisboa, ¿no? Se sorprende, ¿no? Primero por la cantidad de monumentos que tiene, segundo por... se está conservando lo que se puede conservar, muchas cosas no se han podido, pero queda el rancio sabor del tranvía, queda el entrar en una ciudad cosmopolita, porque Portugal no se limita siempre a Portugal, aquí está todo representado, están chinos, japoneses, españoles, alemanes, franceses, es Europa, ¿no? Sin duda, sin duda. Lisboa yo creo que es hoy en día una gran capital europea y de hecho viene siendo considerado uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Yo creo que es por esa mezcla de tradición, ese sabor de la tradición que todavía se puede encontrar en los barrios típicos de Lisboa y esa modernidad también, una ciudad abierta al mundo, que tiene un río que es un océano, un río que une Portugal y une Lisboa a todas las partes del mundo. Creo que esa mezcla que está aportando, que también ocurre algo parecido con Oporto, que es una ciudad muy diversa de Lisboa, es una ciudad con una personalidad propia muy fuerte. Y que también se está desarrollando mucho, se está preservando el patrimonio, afortunadamente manteniendo su traza original, no, sin adulterar lo que era la construcción del siglo XVIII, la tradición de la azulejería, por ejemplo, pero dándole una dimensión más abierta al mundo, ofreciendo otro tipo de servicios, trayendo a los innovadores a los centros urbanos, porque muchas veces había la idea de que había que crear zonas fuera de los grandes centros para los emprendedores, para los grandes dinamizadores de la economía. Pero los jóvenes de hoy en día quieren participar en la vida cultural, la vida de los centros urbanos. Y ese es un cambio que está ocurriendo en Oporto y Lisboa, que se puede ir a las zonas típicamente turísticas y al lado encontrar un gran centro de desarrollo tecnológico con gente, con startups de todo el mundo. Eso creo que es un punto de originalidad que creo que se va a seguir profundizando y copiando y adaptando a otras ciudades también. Nosotros tenemos que agradecer al cónsul don Jorge Monteiro. Primero, este edificio que corresponde a uno de los pabellones de la Expo del 29, esto decía que era el pabellón de Portugal, pero don Jorge Monteiro lo ha convertido en que sea Portugal donde se entre cuando entre uno aquí. Es decir, aquí se habla en portugués, aquí se piensa en portugués y se piensa en vender en portugués. Es decir, que es algo más que un edificio, es una zona de tránsito mercantil e intelectual e intercultural, pero sobre todo cogido de la mano y diciendo, oiga, esto no es algo vacío, esto está lleno de contenido. Sin duda, pero esto no es nada original. Porque el pabellón de Portugal, cuando foi construído em 1929, foi projetado para manter uma parte permanente que serviera como casa de Portugal. E é precisamente o que estamos tentando fazer hoje em dia, abrir o consulado à sociedade sevillana e poniendo em valor este edifício, este símbolo de las buenas relaciones que existem entre Portugal e Andalucía, y atrayendo un conjunto amplio de iniciativas de varios ámbitos, como los que ha comentado, a nivel cultural, presentaciones literarias, exposiciones, conferencias, pero también encuentros empresariales, celebraciones oficiales de eventos como lo que vamos a tener dentro de 2 días, que es el Día de Portugal, en el que celebraremos aquí una ceremonia con la presencia del embajador, de varios miembros del gobierno portugués y español,
y es una forma de poner en valor un patrimonio que tiene ya prácticamente 90 años de historia, pero estoy seguro que tendrá todavía mucho más por delante. Yo creo que ha sido un acierto también del gobierno de Graco el traer a gente joven, a gente diplomática, gente con capacidad de ser extrovertido, porque el portugués es introvertido, lo queramos o no, el portugués es más bien más triste, nosotros somos mucho más alegres, entre los dos unidos pues hacemos un poco las fiestas, ¿no? Pero también es importante llegar a un hombre de puertas abiertas, de mente abierta y de sentirse sevillano, porque el que se siente sevillano al final hace que nosotros seamos portugueses de alguna forma. Yo debo confesar que cuando me enviaron a Sevilla, cuando me inicié mis funciones, tenía una misión muy clara, que me han encargado una misión muy clara, contribuir a la dinamización de las relaciones entre Portugal y esta región sur de España, que no estaban tan desarrolladas como eventualmente estarán las relaciones entre Portugal y otras regiones de España, sobre todo al norte de España. Y esa misión ha sido muy ilusionante y nos ha hecho integrarnos de tal manera en la sociedad sevillana que nos sentimos en esta ciudad como en nuestra propia casa. Y de hecho hemos tenido un hijo que ha nacido en Sevilla, tenemos una vinculación a distintos ámbitos de la sociedad sevillana, no solamente el económico, pero el cultural, el institucional, el ámbito de las cofradías, de las celebraciones típicas de Sevilla, y nos sentimos muy bien en cualquier de estes núcleos, de estes círculos sociales que Sevilla tiene para ofrecer. Yo creo que es una ciudad maravillosa. Y estoy seguro que cuanto más los portugueses descubran Sevilla, más la van a apreciar, más la van a querer visitar con más frecuencia. Tenemos también dos elementos fundamentales, el caballo andaluz, el caballo portugués, que no cabe duda que en Portugal los grandes rejoneadores, todo el mundo que tiene una posibilidad, pues busca un buen caballo portugués y lo monta y además disfruta. Tengo amistad con los Mora, sobre todo con los forcados, que es una cosa que está entrando en Sevilla muy bien. O sea, nos gustan mucho los forcados porque tiene una validez tremenda. El cuerpo delante del animal, la astucia, el guiño y después el salto. O sea, es muy bien recibido. Es decir, que estamos creando e interrelacionándolo cada vez más y acogiendo más lo uno lo de otro, ¿no? Sin duda, sin duda. El mundo de los caballos y el mundo de los toros es algo que es muy antiguo, es una tradición cultural que los dos países comparten desde hace mucho tiempo. Recientemente ha habido una evolución en Portugal, se han prohibido los toros de muerte, excepto en barrancos, sí, donde todavía se realizan, pero el amor por el campo, el amor por la naturaleza y por los caballos, yo creo que ese es algo que nos une mucho. De hecho, el caballo lusitano es muy apreciado por los rejoneadores más famosos de España y del mundo entero. Incluso Diego Ventura, es portugués, que es un poco esa mezcla del portugués y del español, porque Diego es Diogo Ventura. Sí. De hecho, está registrado aquí en el Consulado de Portugal, pero debe toda su carrera a su presencia en España. Y creo, y sin querer aquí ser, que es el mejor rejoneador del mundo en la actualidad. Seguro. Y después tenemos ganaderías magníficas como Monteiro Grave, que está allí también portuguesa. Hay muchas ganaderías que están también viniendo a España, también a las corridas. De todas maneras, cuando uno va a Portugal, yo que he tenido la suerte de ir muchas veces y sobre todo está cubriendo información taurina, pues es una cosa que no se ve mal. Se termina lo que es el capote, se termina lo que son las banderillas, se termina lo que es todo y después el caballo, el matador hace la suerte de matar con la mano y después vienen los forcados, se lo llevan directamente. Es una cosa que es cuestión de cultura, no Sí, creo que tenga más importancia que ese elemento, ¿no? De hecho, cuando algún torero ha matado, la han sancionado porque está totalmente prohibido allí la agresión a los animales, ¿no? Exactamente. Es curioso. Sí, eso fue un cambio legislativo que se ha ido, porque, bueno... Allí se ve bien, no pasa nada. Hay que respetar también las mayorías y ha habido una mayoría parlamentaria que ha decidido irse por ese camino. Pero yo creo que la tradición sigue siendo respetada. Hay varias zonas de Portugal donde se vive con gran intensidad el mundo de los toros y esa tradición yo creo que va a perdurar independientemente de la voluntad conjuntural de las mayorías que puedan existir num caso o en otro. Y como final, la música. Portugal tiene
gran variedad de música, o sea, tiene de todo tipo de música, sinfónica, barroca, tiene autóctona y sobre todo tiene la delicia del fado, ¿no? O sea, no se conseguiría Portugal sin ese fado, ¿no?, cercano, que es umbroso, pero que a fin de cuentas nos acerca casi un poco al amor, a la madre, a la familia. Eu sou um grande enamorado del fado e sou muito suspeito porque he procurado nestes anos em Sevilha traer a los mejores intérpretes del fado e creio que me siento muy afortunado de haber sido capaz de traer a um número muy grande de maravilhosos intérpretes, que desde Carminho, a Cuca Roseta, a Ana Moura, a António Zambujo, a Cristina Branco. Estamos hablando de verdaderamente la elite del mundo del fado actual. Pero a música portuguesa hoje em dia, afortunadamente, tem jóvenes intérpretes de altíssima qualidade em vários âmbitos, como se viu recentemente com Eurovisión. Sí. Ha ganado un cantante que de hecho ha actuado en este consulado general hace un año y medio solamente, que con una música muy sencilla, pero tan bonita como sencilla. Y su hermana, por ejemplo, que también ha estado aquí en diciembre pasado, es una extraordinaria cantante de jazz y muy innovadora, que tiene un ritmo musical muy propio, que se formó en la escuela americana, pero ha sabido crear un ritmo muy propio y muy suyo. Pero yo creo que la música es verdaderamente un lenguaje de comunicación internacional, porque es sorprendente que el fado, como el flamenco, puedan llegar a sitios tan lejanos como Asia o Japón y tener miles y miles de personas que no entienden una palabra, pero son capaces de acompañar el mensaje, ese sentimiento que la música es capaz de transportar. Es como la esencia de un pueblo. Y por eso yo creo que la música es un instrumento extraordinario de diplomacia cultural, como hoy en día se llama, porque es un lenguaje que es capaz de transmitir el sentimiento, que es lo fundamental en las relaciones entre distintas sociedades, entre las personas. Señor cónsul, ¿cuándo nos va a decir usted, no adiós, sino hasta luego? ¿Cuándo se va a Adiós no es una palabra que yo use con mucha frecuencia y no la voy a usar con Sevilla, porque, como yo decía, los vínculos que nos unen a Sevilla son muy profundos. Tenemos un hijo que ha nacido aquí, tenemos muchos amigos, tenemos una relación demasiado intensa como para perderla. Y por tanto, yo estoy seguro, estoy confiante de que volveremos mucho a Sevilla y seguiremos acompañando la vida sevillana allá por donde la vida diplomática nos lleve. ¿Su último día aquí en Sevilla que tiene usted previsto? Yo terminaré oficialmente mis funciones en el próximo mes de agosto. Gozaré algunas vacaciones antes de cambiarme a mi próximo destino, pero hasta el último día voy a trabajar, como estamos haciendo ahora, por dinamizar al máximo las relaciones entre Portugal y esta región, porque creo que esa es mi misión y además lo hago con muchísima ilusión. Supongo, señor cónsul, que le habrán preguntado allí a su gobierno que hay que buscar una persona idónea que siga la línea que usted ha marcado, pero claro, esto está hecho, pero hay que seguir haciendo, la vía del tren no llega. Desafortunadamente los gobiernos no nos preguntan esas decisiones, las toman y después nosotros tenemos que hacer... Sí, pero los perfiles tienen que verlos, ¿no? Y los perfiles de las personas que vienen, hombre, porque aquí ya se han puesto muchas vías, hay que continuar poniendo para llegar... El próximo cónsul ya es conocido y yo estoy seguro que hará un magnífico trabajo. Es joven también, es una persona de mi generación y viene con ya venimos hablando en las últimas semanas y viene con mucha ilusión, con mucha voluntad de hacer lo mejor que pueda por seguir trabajando en la profundización de nuestras relaciones. Bueno, ¿cómo se vivió de irse de Angola a Sevilla? Pues bueno, es que estamos hablando de... Bueno, he pasado por Lisboa, entre Angola he pasado por Lisboa. Para refrescarse un poco, ¿no? La vida diplomática es así, o sea, nosotros tenemos que tener una gran disponibilidad para desempeñar distintas funciones. Yo he estado en nuestra embajada bilateral en Angola. Fue una experiencia extraordinaria porque, como sabe, tenemos una relación muy intensa con Angola. En fin, una antigua colonia portuguesa y una relación que además en estos últimos años se viene desarrollando también con alta intensidad. Pasé 6 años y medio en Lisboa también como asesor diplomático de nuestro jefe de Estado y ahora estoy en Sevilla.
y dentro de un par de meses estaré en Bruselas desempeñando funciones totalmente distintas. Pero esa es la riqueza de la vida diplomática también. Don Jorge, no, la diferencia es que usted le echa al coche 50 horas de gasoil y está a la puerta de su casa en Portugal. Es verdad, eso es verdad. Eso es una gran ventaja de poder trabajar en Sevilla, porque claro, es como estar en Portugal. Un poco la familia allí, es un rato, porque Portugal. es un rato, coge un coche de la carretera que está muy buena, la carretera. Y además, como compartimos mucho desde el punto de vista cultural, además ese sentimiento, aunque no me vaya a Portugal. De hecho, yo he ido muy pocas veces a Portugal, porque como me siento en casa en Sevilla y siento la cercanía, no tengo tanta esa necesidad como cuando uno está en destinos más lejanos, que tienen más ganas de volver. Lo que llamamos nosotros saudades de Portugal. ¿Cuándo es el Día de Portugal aquí en Sevilla? El Día de Portugal aquí que se va a celebrar. El Día de Portugal es el día 10 de junio. 10 de junio. Que es el Día de Camões, el príncipe de los poetas portugueses. Este año, como el día 10 es un sábado, preferimos anticiparlo al jueves y será celebrado el próximo jueves aquí. ¿Y qué tenéis previsto? Tenemos previsto entregar por primera vez el premio Fernando de Magallanes a la cooperación luso-española, que es un premio que va a homenajear a personalidades o instituciones que hayan contribuído de alguna forma al estrechamiento dos laços entre Portugal y España, con un enfoque especial en el sur de España. Será entregado por primera vez. Tendremos un concierto con una de las mejores fadistas de la actualidad, que es Cátia Guerreiro, y una recepción conmemorativa del Día de Portugal. Que es un día de familia, ¿no? Un día de amigos. Un día, además, es como si un final de cumpleaños suyo, ¿no? Porque lo van a despedir con abrazos, ¿no? Es un día para poner en valor la cultura portuguesa y el significado de la cultura portuguesa. Al celebrar Magallanes estamos celebrando también la relación con España, o sea, celebrando la historia de uno de los mejores, más importantes navegantes de la historia de la humanidad. Un portugués que vino a Sevilla y con españoles al servicio del emperador Carlos V ha sido capaz de demostrar que la tierra era redonda. Y yo creo que además la hazaña de Magallanes es muy actual, porque lo que permitió a que Magallanes diera la primera vuelta al mundo fue el dominio de la ciencia, el dominio de la tecnología y la osadía, la ambición de llegar más lejos. Eso es lo que hoy en día Portugal y España tienen cada vez más, la voluntad de llegar más lejos a través también de la apuesta por la innovación de la ciencia. Muy bonito que quien descubrió el estrecho de Magallanes, que lleva su nombre, pues don Fernando tenga también una vinculación no solamente marítima, sino además entrañable de reconocimiento como príncipe también de los mares, por haber llegado aquí. Ilustrísimo señor cónsul don Jorge Monteiro, muchísimas gracias por abrir las puertas del Consulado de Portugal. Estamos en Portugal ahora mismo. Es un placer. Y le deseamos toda la suerte del mundo, que seguro que usted la tendrá por su forma y su talante de hacer política y diplomacia, y que se confunde muchas veces la diplomacia con la amistad entrañable, porque su cercanía lo permite. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias.